Walikisiptati, hichru hikhatasiptama sauri kuyakitampi. Kuyakita aruntasiphañani, Facebook, YouTube, unchukirinakampi. Camisa kikuhamasiptasa nayak Rosario wa aka uronhan aka kuyakitampi parlapha saud uka toqueta. Waliki kuyakita okamawa. Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente a un video más de mi canal Kuyakita Naya. En esta ocasión estaremos conversando acá con la hermana Rosario Pocho sobre los tejidos. Ella es pues una hermana tejedora que aún ha logrado, como pocos jóvenes, conservar todo ese conocimiento, patrimonio cultural de los tejidos. Waliki hilat kuyakanaka, sarantas kejiñani, hiskatawinakampi. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. Kunas hokatsuti bajakuyetan. Nayan sutijaje Rosario Pocho Pispeo. Oliki, Prayachis Kawi. Kau kamaranitas. Nayaj patunja piskan maranitwa. Ya, Oliki. Huma Kaukin kiritas akuyeta. Nayaj Copacabana, Isla del Amor, Huatapampan, Uxan Quirito. Chaj acá Antopatan Nayaj Kamasta. Waliki hilat kuyakanaka, sarantas kejiñani, hiskatawinakampi. Yaka hiskatawi kuyakita. Kauka marats kumaj saunya tekstan. Nayaj Tunkapusi Marat, Nayaj Yatepaka Saunya Naknurasin Nayaj Kaltwa Aka Wakanaka Saut Asina. Kitimpis humaj saunya tekstan. Nayaj Taikaham Saul Yatekta. Upau Hiskitat Yatekana. Ukat Nayaruraki Ukat Yatichito Kumaj Milo Watawa Sauni Yatinya Mausitua Ukat Nayaj Ukamaru Yatekta Kawak Anakampi Nairakat Yatekta. Sohtir hiskatawi kuyakam. Kunakas sautanak lurta. Nayaj Akawak Ampi Nayaj Yatekta Wawa Wak Anaka Ukat Hiskitaraki, Haniu Ancha Saltana Kaniti. Ukat Nayaj, acá Incuñaru Yatekta. Walikasta Samina Kanini. Ukat Ha Nayaj, acá Istaya Nakarura Kiwa Yatekta. Acá Mirin Incuña Hamaraki Uintasi. Acá Hawarminaka Mirin Tanakapau, Upanaka Nakaru Chintasipri. Coconaka. Ukarusti acá nakaraki na yatekta acá. Koye guayaje guarmina kawa kawaliu na apanakape. Koyuketaki. Ukamaru na ya acá awayuna karaki na ya yatekta. Acá awayuna ka ancha chamawa. Ukamaraki wali salta na kanilakiwa. Ukana kauna ya yatekta kuyakita. Ukamarokis acá chichiyaña naya ukana kala kiu yatekta. Akana kampiu naya akana kampiu akaru usta kanususina. Katu kampiu kita kira kiu Waliki kuyakita. Muy bien, hermanos y hermanas. Hoy hemos tenido la suerte de compartir el testimonio de una joven tejedora como es aquí la cuyaca Rosario Pocho Quispe. En esta ocasión ella nos ha estado compartiendo un poco de su experiencia como joven tejedora, cómo ella ha llegado a aprender a tejer, cómo ha adquirido todo este conocimiento. Ahora, cuyaca Rosario, tal vez pedirte si puedes dar un mensaje, un encargo a las nuevas generaciones, a todos aquellos jóvenes, muchachos, muchachas, a los niños tal vez. Bueno, pues a todos los que nos están viendo, pues mis recomendaciones que no dejemos perder esta costumbre, esta tradición que viene ya desde hace muchos años atrás. Es bonito aprender cosas nuevas, tal vez no algunos no pensaban que yo hacía estos tejidos, pero la verdad es que me enorgullece que yo haya aprendido todos estos conocimientos por parte de mi mamá. Es muy bonito, la verdad, saber el significado de los colores,
el significado de las figuras, cómo lo hacen, inclusive los instrumentos, es muy interesante, la verdad. Yo les invito, ¿no?, a que sigamos aprendiendo más, conozcamos mucho más de nuestra cultura y pues defenderla como tal. Esa sería mi recomendación para todos ustedes. Gracias, hermana, por tan lindas palabras. De la misma manera, ¿no? Igual yo les recomiendo siempre, no dejemos perder todo este conocimiento que tenemos como aymaras, como jóvenes aymaras, como niños aymaras. Debemos tratar de preservar siempre estos conocimientos. Y bueno, yo creo que en otro momento me voy a estar yo haciendo enseñar también a tejer, cómo se teje, porque yo no sé todavía tejer, sé hilar un poco, sé hacer también business, pero para tejer me falta bastante. Entonces ya tenemos nuestra yatichiri para aprender a tejer. Muy bien, amigos y amigas, hermanos y hermanas, espero les haya gustado el video que hemos preparado en esta ocasión, tomando el testimonio de la culiaca Rosario Pocho. Gracias por compartirnos tu conocimiento, tu testimonio como joven preservadora del conocimiento ancestral aymara. De la misma forma estaré entrevistando a otros tíos, tías, muchachos, muchachas que todavía conservan este conocimiento ancestral. Así que si les gusta ver este tipo de videos, no se olviden de darme like, activar la campanita de notificaciones, suscribirse a mi canal y también seguirme en el resto de mis redes sociales como Culiaquicanaya. Nos estaremos encontrando en otra ocasión. República Maya, Culiacanaka.